Bienvenido. Me da mucho gusto que estés nuevamente aquí para estudiar juntos el libro de Job. Comencemos. El diamante más costoso que se ha vendido logró venderse precisamente en mayo pasado. Un diamante que costó solamente $58 millones. Una cantidad seguramente que la persona que invirtió en la compra de ese diamante creyó que valía la pena invertirlo en la piedra preciosa. Cuando uno ve un diamante, uno puede ver que es una piedra precisamente hermosa, que tiene cualidades muy especiales. Y una de las cualidades de un diamante es que tiene varias caras, varias facetas. Quisiera proponerte, a manera de comparación, que la Biblia nos presenta también el carácter de Dios, su intervención en la historia humana, a través de diferentes facetas, como si fuera un diamante. Sí, en la Biblia tenemos entonces un diamante hermoso, con 7 facetas para ser exactos. Te quisiera proponer que esas 7 facetas son las que describen cómo es que Dios ha creado este planeta y también lo que ha hecho después de que el pecado entró en este planeta. Déjame empezar entonces a explicar un poquito estas 7 facetas del diamante, porque creo que nos van a ayudar a entender mejor el tema del gran conflicto. Esta semana el autor quiere que nos detengamos en eso, el autor de la lección, el tema del gran conflicto en el libro de Job. Así que para entender mejor eso, veamos el asunto de cómo es que Dios se ha revelado desde el principio, a través de estas 7 facetas. Como puedes ver en el texto en pantalla, las 7 facetas a las que me refiero son las siguientes. Dios como creador, Dios como una persona que refleja un carácter muy especial, un ser con un carácter especial, Dios como alguien que tiene que ver con un conflicto, Dios como alguien que presenta el Evangelio y también la simiente, también un sacrificio y, por supuesto, en estas 7 facetas aparece también la faceta de una serpiente. El carácter de Dios, reflejado desde la creación, por supuesto no podía quedarse sin hacer nada cuando el enemigo logró que el pecado entrara a este mundo. De allí que entre lo que él hizo, lo que pensó es presentar el Evangelio. Nos da el Evangelio. Lo que nosotros llamamos el Evangelio no es otra cosa sino el sacrificio de Cristo, la simiente de la mujer de la que se habla en Génesis. Así empieza la Biblia. La Biblia entonces nos dice también que hay una tierra nueva al final del libro de Apocalipsis. También nos dice que al final habrá un momento en el que Dios y su pueblo morará con ellos. Al final de la Biblia encontramos entonces las siguientes partes. Dios tendrá una tierra nueva, morará con ellos y enjugará las lágrimas de sus hijos. También el Evangelio está presentado, aunque en otras palabras, en el libro de Apocalipsis. Tomaremos del agua de vida gratuitamente. En fin, las mismas 7 facetas que se presentan en el libro de Génesis son las mismas 7 facetas del diamante que aparecen en el libro de Apocalipsis. Tú puedes ver en pantalla cómo es que ambas listas se encuentran una a otra de manera paralela. Las cosas que suceden en Génesis sucederán también en el libro de Apocalipsis. Regresando al libro de Job, lo que te quiero proponer entonces es que entre los 7 cuadros presentados en el libro de Génesis y los 7 cuadros presentados en el libro de Apocalipsis, allí se encuentra el libro de Job. No me refiero solamente a una ubicación geográfica, a una ubicación en cuanto a dónde tenemos el libro de Job en la Biblia, porque tú y yo sabemos que por supuesto Job está en medio, en cuanto al libro que llamamos Biblia, en medio de Génesis y en medio de Apocalipsis. Pero me refiero también al asunto de que está en medio en otro sentido. Todo lo que le pasó a Job y de alguna forma te pasa a ti y me pasa a mí por creer en el Dios de la Biblia, eso es lo que tiene que pasar entre Génesis del 1 al 3 y Apocalipsis 20 al 22. Y eso es lo que nosotros llamamos como el gran conflicto. Conocemos como el gran conflicto. El gran conflicto no es otra cosa sino lo que pasa entre la creación y la recreación. Sí, a veces pensamos, como la palabra conflicto no es la más bonita, que esto del gran conflicto tiene que ver con la caída de Lucifer,
la entrada del pecado a la tierra, y es cierto, lo acabamos de ver en Génesis del 1 al 3. Pero es más que eso, porque en el gran conflicto también podemos conocer a Dios. Es allí donde comprendemos que Dios nos ama tanto que no se quedó de brazos cruzados cuando el hombre entró en pecado. Él presenta el Evangelio, ofrece a su propio Hijo, la simiente, para que Él fuera sacrificado y pudiera derrotar a la serpiente. Sí, esa serpiente que en el libro de Job se llama Satanás, pero es la misma. Esa serpiente que será lanzada al fuego y azufre cuando termine esta historia como la conocemos. El enemigo va a ser derrotado completamente, pero solamente es posible entender eso o creer que va a ser posible porque Cristo, la simiente, estuvo dispuesto a sacrificarse. ¿Estás viendo el tema del gran conflicto ya? Lo que pasa entre Génesis y Apocalipsis es lo que le pasó a Job, pero es lo que te está pasando a ti y a mí por creer en el Dios de la Biblia. Sí, por eso es que se habla en Job del sufrimiento. Sí, por eso es que en Job aparece Satanás diciendo, Job te obedece porque le das todo. Lo que pasa en el libro de Job de alguna forma representa lo que a ti y a mí nos puede estar sucediendo por creer y tratar de ser fieles al Dios de la Biblia. Pero si el diamante es bonito, si el diamante es precioso y valioso, tiene que incluir el Evangelio. No solamente al enemigo tratando de atacarnos, solamente tratando de hacernos caer. Tiene que incluir a Cristo, su persona, su ministerio, su obra, su amor y su cuidado para cada uno de nosotros. Ciertamente a veces pareciera que Dios no está tan cerca como quisiéramos, o parece que sentimos que no está tan cerca como quisiéramos. Pero allí está en el libro de Job. ¿Recuerdas lo que estudiamos la semana pasada? Yo sé que mi Redentor vive. Y ese Redentor es el mismo que se prometió en Génesis 3:15. Ese Redentor es el mismo que será el trono que se va a sentar, el Cordero que se va a sentar en el trono. Ese Redentor es el mismo que en Apocalipsis aparece como el Cordero sentado en el trono. En el libro de Job, Cristo por supuesto también está. Está allí para recordarnos que no dejó a Job en ningún momento. Está allí para recordarnos que a pesar de que tuviéramos que ir al polvo, vamos a poder resucitar. ¿Por qué? ¿Porque tenemos capacidad propia para hacer eso? No, porque Él resucitó. Sí, estuvo dispuesto a poner su pie sobre la serpiente, porque recuerda que Génesis dice que la serpiente le iba a herir en el talón. Y la forma de que le hiere en el talón o calcañar, dicen algunas versiones, es porque Él pone el pie encima de la cabeza de la serpiente. Normalmente no matamos o intentamos matar a una serpiente con el pie. No es lo más lógico, no sería lo más seguro. Trataríamos de matarla a través de un instrumento, algo que no fuera nuestro pie seguramente. Pero Jesús es lastimado en el talón porque puso su pie sobre la cabeza de la serpiente. Seguro que le dolió, seguro que le lastimó. ¿Algún día has sentido que estás sufriendo mucho por seguir y creer en Dios? ¿Por seguir a Cristo? Recuerda que a Él le dolió mucho más, porque Él puso su pie sobre la cabeza. No se trata de entonces ser algo así como masoquistas. Hay que soportar el dolor porque eso es algo positivo, algo bueno, algo que produce placer. No se trata de eso. Se trata de entender que en el gran conflicto hay dolor, porque al enemigo le encanta hacer sufrir a las personas a las que odia. Y Él odia a Dios, Él odia a Cristo. El gran conflicto es real. Satanás, aunque muchos eruditos piensan que en el libro de Job es un ser algo así como solamente mitológico, o que ni siquiera es una persona, solamente es un título, un adversario. Realmente Satanás existe, pero no quiero hablarte más de él. Quiero hablarte más bien de aquel que está en el centro del libro de Job, aquel que está en el centro del diamante, como inicia la Biblia, y de aquel que está en el centro del diamante con el que termina la Biblia. Quien está en el centro es Cristo. Si tú tienes miedo del gran conflicto, si hablar del gran conflicto te produce estrés o ansiedad, tal vez esto puede entonces cambiar tu perspectiva. Cristo debe estar en el centro del gran conflicto. Tú y yo no vamos a ganar porque seamos más fuertes que Satanás.
Tú y yo no vamos a ser vencedores porque seamos más fuertes que aquellos que nos atacan. Seremos vencedores por aquel que está en el centro de la Biblia, de Génesis y de Apocalipsis. Pero con la vida cotidiana, la vida diaria, esto es algo más práctico todavía. Tú y yo hemos de vencer si Cristo está en el centro de nuestra vida, si ocupa el primer lugar y el mejor lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras prioridades. El gran conflicto se gana así. El gran conflicto, participar en medio de él, no tuvimos que pedir el participar allí. Al nacer estamos en medio de ese conflicto de alguna forma ya. Pero aunque no se nos pidió nuestra opinión de si queríamos entrar o no, sí se nos pide nuestra opinión de qué hacer a la hora de enfrentar el gran conflicto. Y la invitación en esta lección es poner en el centro otra vez lo más importante. En el centro debe estar nuestra confianza en el Redentor. En el centro debe estar nuestra confianza en Dios, en Cristo, su Hijo, quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a poner su pie sobre la cabeza de la serpiente. Y al morir en la cruz, lo que nos dijo es, nuevamente, que Él sí nos ha puesto en el centro. Si no lo hubiera hecho, si tú y yo no fuéramos el centro de los planes de Dios, seguro que Cristo jamás habría venido a morir en la cruz del Calvario por nosotros. En el libro de Job encontramos el tema del gran conflicto. El tema del gran conflicto es el más importante en el libro de Job, no el del sufrimiento. El sufrimiento vendrá porque existe el gran conflicto. Pero quiero que cuando tú estudies el libro de Job, quiero invitarte a que veas más que una persona sufriendo, una persona que está doliéndose por lo que le pasó, la pérdida de su familia, la pérdida de sus posesiones, la pérdida de su salud y aún una esposa que no le estaba apoyando mucho. Más que ver eso, quiero que veas a Cristo, porque Job fue lo que hizo. Yo sé que mi Redentor vive. Termino entonces con lo siguiente. Cuando tú comparas el libro de Job con el libro de Génesis, no solamente estás haciendo algo interesante respecto a los temas que comparten, también estás creyendo que el autor de ambos libros es el mismo. No me refiero al autor divino, sabemos que toda la Biblia es de origen divino, pero me refiero a Moisés. El libro de Job sabemos que también fue escrito por Moisés. Si Moisés escribió ambos libros, Génesis y Job, es totalmente normal que los temas sean también parecidos. Solo que en el libro de Job, él nos dio más detalles de lo que nos había dado en Génesis. En el libro de Job, Moisés nos dijo que lo que estaba sucediendo en el Edén había empezado de alguna forma en otro lugar. Había empezado incluso en el mismo cielo, cuando Satanás va y se enfrenta con el mismo Dios. En el libro de Job, por lo tanto, vamos a encontrar que el mismo ser que creó los cielos y la tierra es el mismo ser que le va a contestar a Job. Por eso quiero terminar con esto. Cuando Job por fin entendió que Dios no lo había abandonado, que Dios no lo había dejado, ¿te acuerdas cuándo fue? En el libro de Job encontramos en los últimos capítulos, para ser exactos, a partir del capítulo 38, que es cuando Dios habla. ¿Y te acuerdas de qué le habló? Lo veremos en detalle en otras lecciones, pero solamente adelantamos esto. Le habló de la creación. Yo soy capaz de hacer esto. Yo soy capaz de crear esto, aquello. Yo soy el creador. ¿Sigues creyendo en mí, Job? No le explicó lo que le estaba pasando. Le recordó que era el creador. El mismo Dios que es capaz de formar al ser humano con sus propias manos. Ese es el Dios de Job. Y te invito a que sigas creyendo en ese mismo Dios. ¿Sufrimiento? Sí. ¿Problemas? Sí. Pero sobre todo, más de Dios en tu vida. Somos el centro de sus planes. Ojalá que también Él sea el centro de tu vida. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana ya para empezar a estudiar el primer capítulo del libro de Job.